El temor es el único enemigo del creyente, y temer es creer, es una ley. Ahora bien, esta ley de creer del lado negativo, que es lo que es el temor está del lado negativo, es creer al revés. Es creencia errónea que produce resultados negativos. Sin embargo, del lado positivo, creer, positivo, lo opuesto al miedo es la fe. Fe del lado positivo es creencia en la palabra revelada. Como cuando Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Si ustedes recuerdan, esa fue la promesa, y esa fue la palabra de Dios. Este hombre creyó la palabra que Jesús habló. Eso es creer correctamente. Es del lado positivo y produce los resultados positivos o buenos. Así que del lado negativo está el miedo o el temor, y del lado positivo es la fe. Tanto la fe como el miedo son creencia, y ambos producen resultados con una exactitud matemática y una precisión científica. Ahora, recordarán ustedes que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y en el versículo 19, leímos acerca de los discípulos y de los apóstoles, quienes en el día en que se les apareció el Cristo resucitado, estaban tras puertas, donde se habían reunido por miedo de los judíos. En otras palabras, estos hombres estaban tras puertas cerradas, temerosos, y del lado negativo, por miedo de los judíos. Quiero mostrarles a ustedes, a estos mismos hombres, 50 días más tarde, después de la ascensión y del día de Pentecostés. Sucede que 40 días después de la resurrección es la ascensión. 10 días después de la ascensión es el día de Pentecostés. Yo quiero llevarles al relato de lo que les pasó a estos hombres 50 días después del relato aquí en el Evangelio de Juan, pero antes de leer Hechos capítulo 2 con ustedes, si pueden pasar allá ahora, antes de leerles algunas de esas cosas de Hechos capítulo 2, quisiera recordarles que ningún hombre cambia en 40 o 50 días. Algunas de ustedes, las mujeres, han estado con algunos de los otros hombres por mucho tiempo, y bien saben que no cambiamos en 40 o 50 días. Yo quiero mostrarles unos hombres, buenos seres humanos simples y corrientes, que en 50 días cambiaron de estar llenos de miedo y tras puertas cerradas para convertirse en hombres de gran denuedo y gran convicción. Lo que me interesa es ver la ley del creer, tanto el negativo como el positivo, y qué produjo el cambio. Juan 20 se escribió con referencia a la aparición del Señor Jesucristo en el día en que se manifestó en su cuerpo resucitado. Recuerde eso. Ahora, 50 días más tarde, 50 días después de eso, en Hechos capítulo 2, tenemos el día de Pentecostés. Habla de cuándo llegó el día de Pentecostés. En el versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Luego, en el versículo 14, Hechos 2, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. ¿Dónde estuvo este hombre? ¿Dónde estuvo 50 días antes? Según el Evangelio de Juan, sabemos que él estaba tras puertas cerradas por miedo de los judíos. Estaba encerrado, esclavizado por el... Pero ahora, 50 días después, 50 días más adelante, Pedro se puso en pie con los 11. Y esos 11 habían estado tras las mismas puertas cerradas. Alzó la voz y les dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sé notorio, y oíd mis palabras. ¿De dónde sacó tal denuedo? 50 días antes estaba asustado, aterrorizado, tras puertas cerradas, atado, extenuado espiritualmente. 50 días después, ahí lo tenemos, se levanta y les dice a esos hombres, varones, escúchenme. Los mismos hombres, y 50 días antes, se moría de miedo a causa de ellos. ¿Qué le cambió de ser un hombre lleno de miedo a ser un gran hombre de creencia? ¿Qué le cambió? Bueno, leamos un poco más aquí en Hechos 2. Veremos el versículo 22 de este mismo capítulo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren el denuedo de este hombre. Miren el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificados. 50 días antes,
Pedro no hubiera dicho esto. ¿Por qué lo está diciendo ahora? Le tiene que haber ocurrido algo para cambiarlo de ser un hombre lleno de temor a ser un hombre lleno de fe. ¿Qué le cambió? Cuando el doctor Weevil asistía a seminarios y recibía instrucción en la homilética y otras artes ministeriales, le dijeron que cuando una persona predica un sermón, nunca debe decir ustedes o vosotros, sino que siempre debe decir nosotros. No tiene que haber asistido al seminario equivocado, porque al predicar aquí decía, vosotros lo habéis pretendido, y vosotros lo habéis tratado así, vosotros lo habéis crucificado, y vosotros lo habéis matado. Bueno, veamos otro versículo. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el capítulo 3, todo esto ocurre después del día de Pentecostés. Pentecostés fue 50 días después de la aparición del Cristo resucitado. 50 días después. Estos hombres tenían de nuevo. ¿Qué los hizo tan valientes? Capítulo 3, versículo 2. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Miren ahora el versículo 14 de este mismo capítulo 3. Mas vosotros negasteis al santo y pedisteis que se os diese un homicida. Hombre, eso sí que se llama de nuevo. Ese hombre ya no está lleno de miedo. Algo debe haber recambiado a este hombre, Pedro. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Luego, en el capítulo 4, Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por haber sido demasiado audaces. Versículo 23. Y puestos en libertad. Después de haber sucedido este milagro, los encarcelaron y los golpearon, les hicieron algunas otras cosas, de las cuales pueden leer en el capítulo 4, el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron, regresaron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, el pueblo lo oyó, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, versículo 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos un día de descanso. Vacaciones. ¡No! Eso no es lo que dice. Uno pensaría que debiera decir eso porque, bueno, después de todo, si usted ha estado por ahí trabajando para el Señor, llevando a cabo el ministerio, se ha sido encarcelado, azotado y perseguido, ciertamente cuando ha hecho una labor tan maravillosa y ha regresado a redil, ahora ellos debieran darles unas vacaciones pagadas. No. Cuando volvieron y se juntaron a este grupo para orar, ¿saben lo que dijeron? Señor, mira sus amenazas. Le recordaron a Dios de lo que esas personas les estaban haciendo. Y oraron, y concede a tus siervos. Eran hijos de Dios en una relación perpendicular, pero eran también siervos de Dios para con los hombres. Y concede a tus siervos, que con todo de nuevo, no con indecisión, no de mala gana, ni con miedo, sino que con todo de nuevo hablemos lo que la gente quiere que les digamos. No, que hablemos tu palabra, que hablemos tu palabra. Ellos oraron por más denuedo. Bueno, el denuedo fue precisamente lo que los metió en líos en primer lugar. Correcto. Denuedo con la palabra de Dios. Mientras ellos estaban llenos de miedo, tras puertas cerradas, ellos no tenían nada que temer, sino el miedo mismo. Pero una vez que obtuvieron ese denuedo, predicaron la palabra de Dios y lograron resultados. Hombres que fueron sanados, liberados, salvados y todo lo demás. De pronto son arrojados a la cárcel y cuando salen de prisión, ellos vuelven a su pequeño grupo y se reúnen para orar. ¿Y saben ustedes por lo que oraron? Oraron por esto. Señor, danos de nuevo, danos más de eso mismo que ya tenemos. Danos más de ese denuedo, Señor. Y cuando tengamos ese denuedo, hay una cosa que queremos hacer, y esto es predicar la palabra. Que podamos hablar tu palabra, la palabra. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir.
Si usted tiene la palabra de Dios, tiene la voluntad de Dios. Pero sin conocer esa palabra, nunca usted conocerá la voluntad de Dios. Ellos oraron: Señor, danos más denuedo para que hablemos tu palabra. Escuchen el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan edades, y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con vacilación. No, ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué los hizo hablar la palabra de Dios con denuedo? El versículo 31 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, los 12 apóstoles recibieron la plenitud del Espíritu Santo, según dice en el versículo 4. Aquí dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Damas y caballeros, ¿qué los hizo hablar la palabra de Dios con denuedo? Creo que ustedes saben lo que los cambió. Miren, entre el relato en Juan 20 y el capítulo 2 de Hechos, la resurrección en Juan 20 y el día de Pentecostés en Hechos 2, no hay nada que pudiera haber cambiado a esos hombres excepto el nuevo nacimiento y el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Eso es lo único, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo. Yo también he visto hombres y mujeres cambiar, a niños y a niñas y a jóvenes, pero nunca he visto a nadie deshacerse de sus temores sin antes renacer del Espíritu de Dios y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre se llene del poder del Espíritu Santo, el miedo se va. Si ustedes quieren deshacerse de sus miedos, de sus frustraciones y ansiedades, ustedes tienen que renacer del Espíritu de Dios y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es lo único que cambió a Pedro y al resto de los apóstoles, lo único. Así es, esto es lo único que cambia la vida de un hombre o de una mujer, ser lleno del poder del Espíritu Santo. De modo que si ustedes quieren hacer conexión con los recursos del poder de Dios, si quieren manifestar la grandeza del poder, y si quieren deshacerse de sus temores, sus inquietudes, sus ansiedades, sus frustraciones, si acuden a la grandeza de la palabra de Dios, si renacen del Espíritu de Dios, y se llenan del poder del Espíritu Santo, pueden tener ese mismo denuedo. Ellos oraron, y cuando oraron dice que el lugar donde estaban orando, donde estaban congregados, tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Siempre me divierte espiritualmente cuando leo que en esa reunión con esas personas orando, el lugar tembló. A menudo pienso que si el poder de Dios se manifestara de la misma manera en la mayoría de nuestras iglesias hoy en día, no tendríamos más que funerales. La gente se moriría de susto si alguna vez Dios hiciera temblar el lugar donde estaban orando. El lugar en que estaban congregados tembló. Porque ellos oraron por denuedo, para que hablasen una sola cosa, no lo que ellos pensaban, ni lo que ellos creían, sino para que hablasen una sola cosa, y eso era la palabra. Pues no hay otra cosa que destierre el miedo de la persona excepto la palabra, y el poder del Espíritu Santo en esa palabra, viviendo en esa persona. Damas y caballeros, eso es lo único que sacó el miedo de la vida del Dr. Weevil. Él nos ha dicho que solía temer hasta su propia sombra. Tenía miedo de encontrarse con otras personas, especialmente con la gente de círculos académicos, en altas esferas políticas y en los altos círculos religiosos. Solía temblar y le atemorizaba cuando tenía que reunirse con ellos, hasta que de verdad fue renacido y lleno del poder del Espíritu Santo, y eso le quitó el temor. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, no tiene ningún temor. Ya no le teme a nada, en ningún lado. Muchos de nosotros hemos sido librados de temores. ¿Por qué? Porque creemos en el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y esto nos ha dado el denuedo, el entusiasmo, el dinamismo para estar firmes en la integridad y en la grandeza de la palabra de Dios. Cuando en todo el mundo hoy, en casi todos los grupos sociales, nadie cree que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, y quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y que Dios tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, a quién se lo dice y cuándo lo dice. Es por eso, damas y caballeros, que esta clase sobre poder para la vida abundante tiene algo que declarar en estos días, en estos tiempos. Bien, ¿qué fue lo que los cambió de ser hombres llenos de miedo a ser hombres con denuedo? ¿Qué creían? Una sola cosa: Pentecostés. Fue lo único.
es que tanto el miedo como la fe operan por medio de la creencia. Ambos funcionan con una exactitud matemática y una precisión científica, ya que el miedo funciona de acuerdo a la ley del creer en el lado negativo y la fe funciona de acuerdo a la ley del creer en el lado positivo. Ambos funcionan con una exactitud matemática y una precisión científica. El miedo produce la incredulidad. Por eso el miedo siempre derrota las promesas de Dios. Jesucristo hizo muchas poderosas señales, milagros, maravillas, en muchos lugares, tales como en Caná de Galilea y Capernaum de Galilea, pero en su propio pueblo, Nazaret, no pudo hacer mucho. ¿Se han dado cuenta por qué? Miren en Mateo capítulo 13, un relato muy instructivo. Versículo 58, hablando de Jesús. Jesús no hizo, allí. ¿Qué? Muchos milagros. ¿A causa de la incredulidad de quién? ¿De Jesús? No, a causa de la incredulidad de ellos. Jesús pudo hacer muchas poderosas señales y milagros en Capernaum y en muchos otros lugares, pero cuando regresó a su propia ciudad de Nazaret, Él no pudo hacer grandes obras allí. Él no pudo hacer muchas grandes obras. ¿Por qué? ¿Porque Él había cambiado? No, porque ellos cambiaron. El pueblo cambió. Estaban llenos de miedo y el miedo resulta en incredulidad. La incredulidad es creencia, pero es creencia negativa. Es por esto que, del lado negativo, creer es una ley que funciona con una exactitud matemática y una precisión científica. No todos como para pecadores, para toda persona. Del lado negativo, este es el camino para abajo. Comienza con una duda. Por ejemplo, usted duda si puede hacer un trabajo. Luego empieza a proceder a no ser capaz de hacerlo. Y luego se llena de temor de que no puede hacerlo. Y esto siempre resulta en incredulidad. En incredulidad. La incredulidad es creencia, pero es creencia negativa. Es incredulidad, ¿comprenden? Es creer del lado negativo. Por eso todas estas cosas funcionan con una exactitud matemática y una precisión científica, porque del lado negativo esto siempre es verdad. Usted comienza con una duda, y después de pasar por la duda comienza a preocuparse, y luego se llena de temor, y eso resulta en el lado negativo de la creencia, lo cual es incredulidad. Por eso debemos hacer conexión con esos maravillosos recursos de la palabra de Dios. Ahora, voy a mostrarles el lado positivo de este asunto, puesto que ya sabemos que funciona del lado negativo y funcionará con la misma eficacia del lado positivo. Así que del lado positivo tenemos creencia con confianza. Del lado negativo está la duda. Del lado positivo, la confianza. Confianza es exactamente lo opuesto a la duda. Seguridad está del lado positivo y es lo opuesto a la ansiedad. La fe está del lado positivo y es exactamente lo opuesto al temor. La confianza, la seguridad y la fe resultan en creencia del lado positivo. Así que hemos visto el lado positivo y el lado negativo. Y les he dicho vez tras vez que todas estas leyes funcionan con esta exactitud matemática y con este tipo de precisión en la palabra de Dios en su propia vida. Observarán mucho de esto en la palabra. Quiero que tomen sus Biblias y pasen a Romanos, capítulo 10. Y en Romanos, capítulo 10, voy a estar leyendo algunos versículos con ustedes en unos momentos, pero quiero que busquen el capítulo ahora, y luego les explicaré y les compartiré algo. Cuando se trata de creencia negativa, hay dos clases de incredulidad en la Biblia, dos clases. Y quiero que tomen nota de esto. En la Biblia, la palabra de Dios, cada vez que se usa la palabra incredulidad, o que se percibe la incredulidad en el contexto, una de las dos clases de incredulidad es la palabra apistía. Aquellos que nunca han oído, o que no han oído lo suficiente para creer. En otras palabras, esta palabra siempre se usa en el texto griego cuando se refiere a aquellos que nunca han oído o que no han oído lo suficiente para creer. Por ejemplo, si no he oído lo suficiente de la palabra de Dios para ser salvo, tengo esta clase de incredulidad que es apistía, porque no he oído lo suficiente, o no he oído nada para poder creer. Quisiera que se fijen, por ejemplo, en Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estas personas no estaban creyendo. Ellos eran incrédulos. Ellos tenían incredulidad porque nunca habían oído. Eran de esa clase de incrédulos que es apistía. La otra clase de incredulidad en la palabra es apéthea, según el texto griego crítico. Esta palabra siempre se refiere a aquellos que han oído, pero que rehúsan creer lo que han oído. Estas son las dos palabras que se utilizan en la palabra de Dios, y se utilizan siempre sin variación alguna. Cada vez que aparece esta palabra apistía, siempre se refiere a aquellos que nunca han oído, o que nunca han oído lo suficiente para creer. Y esta otra palabra griega, apéthea, siempre se refiere a aquellos que han oído, pero rehúsan creer lo que han oído. Por ejemplo, si yo he oído lo suficiente de la palabra de Dios como para ser salvo, pero rehúso creer esa palabra, me corresponde esta segunda categoría de incredulidad. Ahora, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, quiero que pasen ustedes, por favor, a este capítulo 13 de Mateo. Quiero mostrarles algunas de estas cosas en este. En el versículo 53 tenemos un gran relato. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¡Epa! Espere un momentito. Eso es lo que dijeron. Dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde viene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. ¡Qué pasaje más maravilloso! ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Era él el hijo del carpintero? Dígame usted lo que piensa de Jesús. Dígame quién es, y yo le diré cuán lejos llegará usted espiritualmente. ¿Sabe lo que dijeron de él? Este es el hijo del carpintero. Bueno, si Jesús era el hijo del carpintero, entonces tenía que haber sido ilegítimo, puesto que la palabra de Dios dice que María estaba embarazada antes que ella y José se hubieran juntado en matrimonio. Eso es exactamente lo que pensaba en Nazaret, su propio pueblo. Pensaban que Jesús era ilegítimo. Por eso dijeron, es el hijo del carpintero. Él no era el hijo del carpintero. Era el Hijo de Dios por concepción divina, nacido de María, pero concebido por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Pero ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo me gustaría que ustedes pudieran leer el texto original? Este es el énfasis que realmente tiene. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ustedes se acuerdan de ella. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón, ese Judas. ¡Caramba! Ese sí que era loco. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¡Hombre, sí que eran algo increíble esa muchacha! ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Ven ustedes? Ellos decían que Jesús no podía hacer nada. No podían creerlo porque miraban a la familia y decían, nada bueno puede venir de este hombre. Nosotros conocemos su familia. Versículo 57. Y se escandalizaban de él. Del Señor Jesucristo se escandalizaban. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como ven, él no pudo hacer muchos allí. Él no pudo hacer mucho porque ellos no estaban creyendo. Ellos eran incrédulos. Eso es lo que los derrotó. Aún con toda la grandeza del poder de Dios que estaba disponible para ellos, porque estaban llenos de miedo y de incredulidad.